cultura que es la utilización de este producto, bueno, estarían cumpliendo de manera general. Bien, jóvenes, vamos a esperar unos minutitos para que puedan ingresar sus compañeros y empezar la clase. Sin embargo, hay que ser enfáticos y exigir a la población de que vean las características propias del producto en cuanto a refrigeración y obviamente que las bolsas, si es a granel, tengan una fecha de vencimiento y tengan exigir también la certificación emitida por el gobierno autónomo municipal de Cochabamba. A ver, mientras ingresan sus compañeros, vamos a llamar la lista. Hoy es 22, ¿no? Sí, Lisa. Sí, 22 es hoy. A ver, siguen ingresando. Les daremos un tiempito más para empezar la clase. A ver, mientras tanto podemos estar llamando lista, jóvenes. A ver, atiendan, por favor. Vamos a llamar la lista. Lorenzo Taboada está. Lorenzo Taboada. Telma Fernández. Presente, dice. Ya. Janet Alvarado. Brian Aika. Presente, Lice. Ya. Yadeva Cáceres. Presente, Lice. Ya. Alejandra Calle. Presente, Lice. Ya. Marco Antonio Calizaya. Carol Andrea Cartagena. Presente, Lice. Ya. Rebeca Chambi. Natalie Rebeca. Griselda Choque. Presente, Lice. Ya. Maribel Fabián. Daniel Hernández. Presente, Lice. Maribel, ya. Daniel Fernández. Celina, o Seleni, Celina Flores. Presente. Jocelyn García. Presente. Romina, Carla Romina González. Presente, Lice. Ladislao Guzmán. Presente, Lice. Marilyn Hervas. Marilyn está. Carolina Huanca. Rodrigo Huerta. William Rodríguez. Vania Laura.
Rudy Khaled, Presente, Lice. ya. María Yael Marcani, Presente, Lice. Heidi, Heidi, ya, está bien. Melissa Belén, Presente, Lice. ya. Neisa Pacheco, Presente, Lice. ya. Cecia Padilla, Jocelyn Lourdes, Presente, Lice. ya. Jocelyn Mary Quispe, Presente, Lice. Tatiana Quispe, Presente, Lice. ya. Berta Salazar, Presente, Lisa. ya. Viviana Salguero, Presente, Lice. Buen día. buen día, señorita. Aide Terrazas. Aide está. Winnie Anaí, Presente, Lice. ya. Jaime Beizaga, Presente, Lice. ya. Ángela Belén, Presente, Lice. Buen día. buen día. Sol Daniela, Jimena Vilca, Enrique Marzana, Presente, Lice. Jimena Vilca, ¿no? Enrique Marzana, Marzana Enrique, Carmen Pantoja, Julisa Romero, Juan de la Cruz Yaceli, ya. ¿Alguien que está ingresando todavía? Vamos a aceptar. Lorenzo Tabuada, ya listo. ¿Quién más que ha ingresado tarde para actualizar? Huerta de Rodrigo, Lice. Buenos días. Huerta, buen día, joven. Vamos a ver un segundito, dame. Rodrigo, no, Huerta Manrique, ¿no? Sí, Lice. Muchas gracias. Ya. ¿Quién más ha ingresado tarde? Alvarado, Choque, Janet. Alvarado. Alvarado, Janet, listo. ¿Quién más? ¿Alguien más que ha ingresado tarde? Ya, de todos modos, vamos a actualizar esta lista un poco más al finalizar este Zoom, ¿ya? A ver, jóvenes, usted sabe muy bien que hoy es la última semana que pasamos clases, porque a partir del próximo lunes empezamos los exámenes finales, ¿sí? Entonces, ya les he dejado la práctica, ¿no? La práctica para el final que va a valer 20 puntos. Tienen la práctica, ya les he subido, ¿no? Ya les he mandado la práctica. Sí, Lice. Eso es para el día, no recuerdo, para el jueves creo que es, ¿no? Para mañana. Estaba mirando hasta el miércoles a las 8, Lice. Miércoles. Y habíamos quedado para el miércoles, ¿no? ¿Hasta qué día habíamos quedado? Jueves. Y está miércoles. Lo voy a modificar para el jueves, porque el jueves es nuestra última clase, ¿no? Voy a modificar hasta el jueves, voy a abrir. Ya, hasta el jueves voy a abrir esa práctica. De todos modos, lo vamos a ver en el segundo Zoom, a ver qué problemas han tenido y si podemos resolvemos algún ejercicio de ahí, ¿sí? Podemos resolver eso de, no sé, del PIB o del... A ver, vamos a ver. Sí, en el próximo Zoom podemos resolver alguna de esos ejercicios, porque ya les he dicho, puede entrar eso de inflación, ¿no?
tenemos de esta tasa de inflación, ¿sí? Entonces, con este tema de la tasa de inflación, o con el tema de empleo e inflación, que es el capítulo 8, habíamos terminado esto, ¿no? Con la inflación, justamente todo este tema habíamos terminado y habíamos visto las tasas de inflación, ¿sí? Habíamos visto las tasas de inflación, ejercicio habíamos hecho, ¿sí? A partir de esta tabla, tenemos resuelto ya este ejercicio y tenemos en la práctica también, ¿no es cierto? Este ejercicio, ¿no? Un ejercicio así les he dado en la práctica. A ver si esto podemos resolver, porque esto va a entrar jóvenes. Entonces, en el próximo Zoom podemos resolver nuevamente esto. Sí, podemos resolver nuevamente. Y de la práctica, ¿no? De la práctica, para que tengan y recuerden, porque esto va a entrar al examen. No les voy a dar, como no les voy a dar con esta cantidad de datos, ¿no? Sí, les traeré 3 datos, les pondré, y les pondré un inciso, tal vez, ¿no es cierto? Un inciso les pondré y les pregunto la tasa de inflación. No va a estar complicado. ¿Ya? Bien, ahora lo que nos toca es ir a entrar a esta parte del último tema, lo que les había dicho de la parte de economía política. Entre hoy día y el jueves vamos a terminar, yo creo, esto. Ah, me había olvidado. ¿Qué era la inflación? ¿Qué era la inflación? ¿Nadie me va a decir qué era la inflación? Tanto hemos hablado de eso. La inflación, ¿qué era la inflación? ¿Qué era la inflación? Aumento de precios. Lógico, el aumento de precios, ¿no es cierto? El aumento constante de precios de los diferentes bienes en el tiempo. Bueno, aumento de precios de los bienes, listo. Eso es la inflación, ¿no es cierto? Pero tenemos otro concepto que es la deflación, ¿sí? Si la inflación es el alza de los precios, la deflación es lo contrario a eso. Es la baja generalizada de los precios, ¿sí? Entonces, el movimiento contrario a la inflación, ¿ya? Ese concepto de deflación. Bien, ahora, lo que les había dicho, la economía política, ¿sí? Entonces, es una ciencia que desarrolla, dice, las relaciones sociales de producción. ¿Qué tipo de... La economía política estudia, digamos, qué tipo de sistema económico rige un determinado país, ¿sí? Y hay diferentes sistemas económicos, ¿no? Hay diferentes modos de producción, desde la antigüedad, la mercantilista, la esclavista, ¿no es cierto? Ha habido varios modos de producción, ¿sí? Entonces, eso estudia, ¿no? Estudia las leyes que rigen en la producción, ¿sí? La distribución del ingreso, cómo se distribuye el ingreso en la sociedad, ¿no es cierto? Cómo se hace inversión, todo eso estudia la economía política. Las relaciones sociales de producción, fundamentalmente, ¿no? Desarrolla las relaciones sociales de producción, ¿sí? Las leyes económicas, la distribución, el consumo, ¿sí? El consumo, por supuesto, el consumo de los bienes materiales y de consumo que tienen todas las sociedades, ¿no es cierto? Entonces, la economía es una ciencia histórica, ¿no es cierto?, que estudia todo eso. Entonces, hay que diferenciar, cuidado que confundan economía política con políticas económicas, no confundir, ¿sí? Entonces, la economía política se encarga de la parte teórica, ¿no? Estudia todo concerniente a la economía política. Repito, los modos de producción, el ingreso, el consumo, qué tipo de producción, si es un tipo de producción esclavista, si es un tipo de producción mercantilista, si es un tipo de producción capitalista, si es un tipo de producción socialista, eso estudia la economía política, ¿no? Pero las políticas económicas son lo contrario, ¿no? Las políticas económicas son lo que hacen los gobiernos, ¿sí? Para regular una economía. ¿Recuerdan cuando hicimos las divisiones de la economía política? ¿No? Las divisiones de la economía política, estaba la economía descriptiva, la teoría económica, esquemáticamente hemos hecho, ¿no? Y al final estaban las políticas económicas, ¿no? ¿Y qué eran las políticas económicas? Todo lo que hace el Estado para regular, demarcar una economía, ¿no? Esas son las políticas, lo que hacen los gobiernos, ¿sí? Esas son políticas económicas. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué políticas económicas hace el gobierno?
a una economía o a una sociedad o dentro de un país. ¿Sí? Entonces, no confundir economía política con política económica, ¿no? Las políticas económicas son lo que hace el Estado, mientras que la economía política estudia las relaciones sociales de producción, estudia la distribución, estudia la producción, ¿no es cierto? Estudia el consumo, ¿sí? Todos los bienes materiales que se dan en una sociedad. Eso estudia la economía. Aquí estamos poniendo un pequeño concepto, ¿ya? Ahora, los modos de producción. Ha habido varios en la historia, varios modos de producción, ¿sí? Pero lo que vamos a analizar en este capítulo son el modo de producción capitalista y el modo de producción socialista, ¿sí? Ahí está, el modo de producción socialista. Vale decir, el capitalismo y el socialismo, pero por décadas, por décadas rigen en los diferentes países, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el modo de producción capitalista, ahora economías neoliberales, economías liberales, llaman, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mercado, los precios del mercado están controlados por la oferta y demanda. Ya después vamos a hablar de eso. Bien, vamos a ver primero cuál es el modo de producción capitalista, qué características tiene, ¿no? Los antecedentes, primero los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes, había un antecedente fundamental, que era la revolución industrial, ¿sí? Entonces, esto opera el cambio de la producción mercantil a la producción capitalista, ¿no? La revolución industrial eso ha sido. Y además hemos dicho la sustitución, que era la primera revolución industrial, porque hay varias revoluciones industriales. La primera revolución industrial es la más importante, es la sustitución de la mano de obra por la maquinaria, ¿no? Que se ha dado en Europa, ¿sí? Y ha sido un boom, ¿no es cierto?, de la época. ¿Por qué? Porque bueno, ha afectado en cierta forma al empleo, ¿no es cierto? ¿No? Ya les he dicho, ¿qué era la primera revolución industrial? Sustitución de la mano de obra por la maquinaria. Ya habíamos puesto algún ejemplo, ¿no? Hace 2, 3 clases, ¿no? Lo que 10 trabajadores producían un bien X, por decir, de 10 trabajadores producían 2 quintales no sé, de harina, por decir, o fabricaban 2 pares de calzados, así un ejemplo hipotético, 10 trabajadores, digamos, en un determinado tiempo, ¿sí? Pero ahora con el advenimiento de la maquinaria, pues es la sustitución de la mano de obra por la maquinaria, ahora la maquinaria es la que confecciona los calzados, ¿no es cierto? Hace la costura, hace el pegado. Entonces, de esos 10, solo 2 trabajadores controlan esa máquina y producen tal vez más, ¿no es cierto?, de 2 pares de calzados y en menos tiempo, ¿no? Entonces ha sido, por eso dice, la primera revolución industrial, ¿ya? Entonces eso es un antecedente directo. Por supuesto que hay otros antecedentes más que no lo vamos a ver, no es ahora prudente ver eso, ¿no es cierto?, porque se alargaría este tema. Los fundadores de este capitalismo, Adam Smith y David Ricardo, eran 2 economistas, ¿no es cierto?, que hablan sobre la economía. Adam Smith y David Ricardo son los precursores, los fundadores de esta tendencia, que hablan muchísimo de esto, de este modo de producción, de este sistema de producción capitalista, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios? La producción tiene fines de lucro, claro. ¿El empresario privado qué es? ¿Quiénes producen en primer lugar? ¿No? El qué producir, cómo producir y para quién producir, eso el gobierno deja en manos de los privados, ¿sí? De los privados. Entonces deja en manos del qué producir, cuánto producir, para quién producir y el cómo producir, está en manos de los privados. ¿Y quiénes son los privados? Los empresarios, ¿no es cierto? Los empresarios privados, los que van a producir los diferentes bienes y servicios que van a ir a satisfacer las necesidades de la población, ¿no es cierto? Pero el empresario, ¿qué fin tiene? ¿Cuál es su principio fundamental? El lucro, ¿no? Ganar, ganar. Porque no creo que haya un empresario que no invierta su dinero o ponga en riesgo, por decir, su dinero, su capital, para no lucrar, ¿no es cierto? Para no ganar, ¿no? O ya no invierte pues, en ese rubro. Se dedica a hacer otra cosa, si es que trabaja a pérdida, pero no hay, ¿no? Ahora, por alguna circunstancia puede tener, por algún mal manejo, por alguna cosa, pérdidas, ¿no es cierto? Pero por lo general el empresario quiere beneficiarse, ¿no?
quiere ganancias, quiere lucrar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que va a querer producir, ¿sí? Con el objeto de tener una ganancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa ganancia, bueno, aquí no vamos a poner ganancia, no las vamos a poner aquí. En el sistema, esto, el economista, que hay un economista de esta tendencia socialista, critica, ¿no es cierto?, al empresariado. El empresariado no gana, dice, no tiene ganancias, sino lucra, ¿ya? Entonces, es uno de los principios fundamentales eso, ¿no? Ganar, lógico. Si no, ¿para qué va a invertir? Entonces, no, y es lógico, ¿no es cierto? Si yo invierto dinero es porque quiero ganar, ¿no es cierto? Es una cosa lógica, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los principios del empresario, ¿no? En nuestra economía, se había dicho, nuestra economía, y en un buen porcentaje de la economía de los países hay esa tendencia de economías mixtas. Porque ya les habíamos comentado mucho, la empresa es importante porque el Estado no alcanza a cubrir, el gobierno, el Estado no alcanza a cubrir todas las necesidades de la población. ¿Sí? No, pues, lo fundamental, el trabajo. No abastece para dar trabajo a todos. El Estado no tiene la suficiente capacidad para crear empresas, ¿sí?, que produzcan, y además que produzcan para satisfacer las necesidades de la población y además den empleo, pues. No hay capacidad en los países subdesarrollados fundamentalmente. Sí, en los países subdesarrollados no hay esa capacidad. Entonces tiene que haber su empresa privada. Tiene que haber empresa privada, pero la empresa privada que genera trabajos, riqueza genera empleo fundamental, ¿no es cierto?, la empresa privada. Entonces tiene que haber, ¿no es cierto? Por eso es que decimos que la tendencia es eso ahora, ¿no? Economías mixtas. Lo bueno de un lado y lo bueno del otro lado. Sí, y combinar eso. Por supuesto, con ciertas reglas, ¿no es cierto? Que el gobierno pone esas reglas. Entonces tiene que haber, y es así, ¿no es cierto? La tendencia hoy en día en los países que eran netamente socialistas, comunistas, ahora ya hay empresa privada. Claro, es que no puede el Estado. Sin ir lejos, en Cuba, por ejemplo. Cuba es un país socialista, ¿no es cierto? Cuba hace 50, 60 años se ha hecho socialista. Pero el Estado les da educación, les da salud, les da todo, les da, ¿sí?, servicios básicos gratuitos. El Estado, uno sale profesional, el Estado le da trabajo, por decir, a sus profesionales, pero no abastece, no se puede. Es un país subdesarrollado, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber, ya hay más apertura en ese país. Ya han dicho, vengan empresas privadas, inviertan en el país, hagan producción, produzcan para satisfacer las necesidades de la población. Ya hay eso, ¿no es cierto? Allá hay empresa privada, toda la parte del turismo en ese país, privado. Sí, empresas españolas, hay varios tipos de empresas ahí que están fundamentalmente empresas españolas, que manejan toda la parte del turismo, ¿no?, que generan empleo. ¿Sí? Entonces, ya son economías mixtas, esas tendencias, ¿no? Eso es uno de los principios, el lucro del empresario. No tendría sentido yo arriesgar mi capital como empresario, ¿sí?, si no voy a tener ganancias. Locura, ¿no es cierto? Trabajar a pérdida. O lo cierro mi empresa y me dedico a hacer otra cosa. Entonces, tiene que tener ganancias. El otro principio, hay varios principios jóvenes, los más importantes estoy poniendo, obtener la mayor ganancia con la menor inversión. Eso significa que va a tratar de maximizar su beneficio. El empresario tiene esa lógica de maximizar el beneficio. ¿Y cómo va a maximizar el beneficio? Produciendo más, ¿no es cierto?, con lo menor costo posible, porque para producir algo el empresario tiene ingresos, tiene ganancias, ¿no es cierto? Tiene ingresos y tiene costos, ¿sí? Para producir algo, el empresario tiene un costo, ¿no es cierto?, de producción. Hemos visto los costos variables y los costos fijos. ¿Sí? ¿Recuerdan que hemos visto eso? Costos variables y costos fijos, ¿no es cierto? Los costos variables, ¿qué eran los costos variables? Eran aquellos costos fijos que tiene la empresa, como ser la infraestructura, la maquinaria, herramientas, ¿sí?, que no dependen del nivel de producción.
y los costos variables que sí dependen del nivel de producción, como son fundamentalmente, principalmente el trabajo y las materias primas, habíamos dicho, ¿no es cierto? Por eso es costos variables. Si uno quiere producir más, contratará más personal y comprará más materia prima, ¿no es cierto? Entonces, para eso del beneficio lo vamos a ver el próximo semestre en microeconomía. Eso vamos a profundizar. Por eso es que les decía, para el examen final, yo voy a ver lo más importante, qué es lo que se necesita para hacer el próximo semestre en microeconomía. Entonces yo les voy a decir, ¿sí? Creo que el jueves, como es nuestra última clase, ahí les voy a decir, esto entra, esto no entra, esto entra, ¿no? Entonces ahí vamos a profundizar la maximización del beneficio que tienen los empresarios. Tratar de reducir sus costos, principalmente de producción. ¿Sí? Cuanto menos gasta, va a tener mayor inversión, ¿no es cierto? Va a tener mayores ganancias, a eso se llama. Tratar de reducir sus costos de producción. Sí, y vender lo más, producir lo más que se pueda, ¿no es cierto? Entonces ahí el empresario va a maximizar sus beneficios. Pero tampoco es reducir nomás sus costos, ¿no es cierto? No va a empezar a comprar materia prima para producir, por decir, calzados. No va a empezar a comprar materia prima de mala calidad por reducir sus costos, por reducir sus gastos, productos de mala calidad. El cuero, por ejemplo, que compra para producir calzados, cuerina va a poner. Claro, la cuerina cuesta más barato, pero va en detrimento, ¿no?, de su prestigio que pueda tener ganada la empresa. Tampoco puede agarrar y hacer eso, ¿no es cierto? En vez de comprar cuero, fabricar con cuerina, por decir, que es de baja calidad, ¿no? Entonces tampoco puede hacer, ¿no? Si una empresa tiene ya un prestigio ganado, por reducir sus costos va a comprar materia prima barata y de mala calidad. Entonces la empresa va a perder su prestigio, ¿no es cierto? Tampoco es así, no es bajar los costos. Tienen que saber en qué rubros bajar sus costos de producción, ¿no es cierto? Por eso son los liderazgos, eso, ¿no es cierto?, de lo que habíamos hablado antes. Ya los emprendedores, ¿no?, tienen que tener esas capacidades de saber combinar los costos, tratar de bajar lo más que se pueda los costos de producción y producir la mayor cantidad posible, ¿no? Y vender más y tener mayores ganancias, el lucro sea mayor, ¿no? Entonces, obtener la mayor ganancia con la menor inversión posible. Importante, ¿no? Sí, tratar de bajar los costos de producción lo más que se pueda y producir lo más que se pueda para tener mayores ingresos, mayor ganancia. ¿Ya? Otro de los principios fundamentales. El D, las bases de la producción capitalista. A ver, esto es importante, las bases de la producción. Existe el derecho a la propiedad privada, lo que estamos diciendo, ¿no? Un sistema capitalista, lo fundamental es la propiedad privada. Yo recuerdo hace unos 15, 20 años, todas nuestras empresas, ya habíamos hablado de esto, esa tendencia, ¿no? El capitalismo tiene esa tendencia, les había dicho, que da todo a manos de los privados. El qué producir, cómo producir, para quién producir, está en manos de los privados. ¿Sí? La producción está en manos de los privados. El Estado se deslinda, no interviene en la economía. ¿Sí? No interviene, no dice esto va a costar tanto. El precio de este producto va a costar tanto. No, la demanda y la oferta. Por eso dice economías de libre mercado, también llaman estas economías. Porque la demanda y la oferta va a fijar los precios, ¿no? Entonces, en esa época, recuerdo en esa época, hace 15, 20 años atrás, se privatizó todo, ¿no? Aparte que había empresa privada en el país, las empresas estratégicas que pertenecían al Estado, al gobierno, lo han privatizado, ¿no es cierto? Sí, se ha privatizado. Primero se capitalizó primero, han capitalizado primero, ¿sí? Nuestras empresas, como sería Cimientos, el petróleo, Entel, ya hemos hablado de Entel, la empresa de fundición de Vinto, la leche, la PIL, por ejemplo, ¿sí? ENFE, El de Jesús lo han privatizado. Ende, el manejo el sistema de trenes, ¿no es cierto? Estaba privatizado. Primero han capitalizado
¿Qué significaba eso de capitalizar? Han dicho nuestras empresas estatales, sí, como sería Siemens, Entel, todas estas empresas que pertenecían al gobierno, al Estado, a todos los bolivianos, estaban mal, estaban en bancarrota, que ya no había modo de sostener estas empresas. Entonces, que han dicho, necesitamos capitales que vengan a refrescar esto y empiezan a incentivar la producción. Necesitamos capitalizar a estas empresas. ¿Qué significa eso? Dar a manos privados que vengan con dineros, con capitales y fortifiquen, digamos, ¿no? Las empresas estas. Entonces han venido y han sido ellos los que han venido con capitales a capitalizar estas empresas. Han dicho el 50%, el 49% está en manos privadas de estas empresas y el 51% sigue siendo de los bolivianos. Pero están trayendo capitales para fortalecer estas empresas que estaban en quiebra, por decir. Entonces eso era la capitalización de hace años. No han capitalizado. Entonces, la mitad de estas empresas eran todavía de los bolivianos y la otra mitad pertenecían a esos capitales que venían de afuera, ¿no es cierto? A esas empresas privadas, consorcios, pero grandes, ¿no? Que han venido de afuera, con capitales fuertes. Eso se llamaba la capitalización. Pero después de unos años, ese 50% que teníamos los bolivianos de estas empresas, de yacimientos de esos, lo han privatizado. Se ha privatizado. O sea que al final ya no hemos sido dueños de estas empresas, ¿no es cierto? Sí, Yacimientos manejaban unos españoles, creo, los mismos brasileños manejaban hay una empresa brasilera grande que es la Petrobras, ¿no es cierto? Entonces, incluso, a ver, en la refinería ahí en Vallehermoso, que tenemos la refinería y yacimientos, eso incluso físicamente lo han dividido. ¿Sí? Unas empresas privadas hacían la extracción del petróleo, ¿no es cierto? Otras empresas privadas agarraban y transportaban el petróleo. Transportaban, porque el transportar el petróleo también tiene su costo, ¿no es cierto? Otras empresas privadas comercializaban, ponían los precios. Físicamente incluso lo han dividido yacimientos. Antes era uno solo. Por dentro incluso han llegado. Entonces, habían varias empresas privadas que estaban ahí y los bolivianos ya no éramos dueños de esas empresas. ¿Sí? Claro que pagaban un impuesto por sacar el petróleo, ¿no es cierto? Por producir, porque está aquí en nuestra tierra el petróleo, pero igual la mayor cantidad de dinero se llevaban afuera porque estaban privatizados. Los capitalistas que vinieron a privatizar eso o que han invertido sus capitales y han comprado esas empresas, se lo llevaban el dinero, ¿no es cierto? Entel, por ejemplo, capitalizaron, privatizaron o eran dueños unos italianos. Las ganancias se lo llevaban, dejaban por regalías, así por un monto pequeño al país. Y todo lo que las ganancias no lo van a invertir. Invertían en algunas cosas, modernizaban algunas cosas, pero se lo llevaban después el dinero, ¿no es cierto? Porque eran dineros extranjeros. ¿No? Después de varios años, nuevamente hemos visto, ¿no? la nacionalización. Han empezado a nacionalizar estas empresas. ¿Sí? ¿Qué significa nacionalizar las empresas? Que regresen nuevamente a manos privadas estas empresas estratégicas que manejaban nuestros recursos naturales. ¿No? Entonces, nuestros recursos naturales, peor todavía, ¿no es cierto? Explotaban nuestros recursos los privados y se lo llevaban esas ganancias. Entonces han venido las nacionalizaciones, ¿no? Con pompa y sonar. Yacimientos regresa a manos del Estado boliviano, ¿no? Entel ya está en manos del ENDE, ELFIC. Lo único que no han podido privatizar, yo no sé por qué razón, o no han podido capitalizar, o no han podido nacionalizar la PIL. La PIL era estatal, ¿no es cierto? La PIL. Después, cuando ha habido estas capitalizaciones, estas privatizaciones, se ha hecho propietario la PIL, una empresa peruana. Es Leches Gloria que vemos ahí, que antes habían Leches Gloria, es una empresa grande peruana. Entonces son extranjeros los que manejan, peruanos son los que manejan la PIL.
Y eso no han podido nacionalizar, yo no sé por cuál ha sido la razón. La leche ya no es pues un bien de consumo de lujo, digamos. Es un bien necesario para la población, ¿no es cierto? Es un alimento de primera, si quieren, de primera necesidad. Ya, entonces eso no lo han podido nacionalizar, no se ha podido, no sé por cuál razón. El Yoit, por ejemplo, antes se llamaba, ¿no? Antes la línea bandera del país era el Yoit Aéreo Boliviano, el LAP. Después eso lo han capitalizado, después lo han privatizado, empresas extranjeras. Primero una empresa brasilera, también la BASF, que manejaba unos coelos, unos brasileros, esos se han comprado, lo han vendido, el LAP, Yoit Aéreo Boliviano. ¿Sí? Después de eso han entrado en quiebra, han desfalcado. El Yoit Aéreo Boliviano de las empresas bien representativas en Latinoamérica. Sí, habían aviones ecuatorianos, así de esas líneas del exterior que venían a hacer mantenimiento aquí a Cochabamba, porque tenían un centro, pero un taller de mecánico, pero de primer nivel. Su personal era capacitado del Yoit, venían a hacer mantenimiento aquí a los hangares del Yoit. Después lo han capitalizado, lo han privatizado, las empresas lo han saqueado todo. Al final han vendido al que era dueño de la taquilla, un tal Asbun. Se ha hecho cargo un tal Asbun, no ha podido mantener, quiebra total, ha desaparecido el Yoit. Pero lo han saqueado el Yoit Aéreo Boliviano. Eso sí, lo más doloroso que ha habido, que hemos tenido, porque la central aquí en Cochabamba estaba del Yoit y era a nivel nacional. Teníamos edificaciones en todos los países de Latinoamérica. Sí, propios del Yoit Aéreo Boliviano. Era la línea bandera, y era una de las empresas bien a nivel Latinoamérica. Ha desaparecido el Yoit. Ha desaparecido. Los trabajadores hasta ahora siguen en juicios, quieren reactivar, han querido reactivar, no se ha podido y ha muerto el Yoit. De esa forma ha nacido, con el gobierno, ha nacido BOA, ¿no es cierto?, que es una empresa nacional. Antes, cuando murió, bueno, son cosas políticas eso, ¿no es cierto? Murió el Yoit, nació Aerosur, ¿no es cierto? Esa era una privada. Aerosur, ha crecido Aerosur, privado. Después nuevamente Aerosur ha entrado en decadencia con el nuevo gobierno. Son políticas que hacen, ¿no? Para hacer, los gobiernos hacen. Después ha aparecido el BOA, que es nacional, es estatal, ¿no es cierto? Boliviana de Aviación, que sigue funcionando ahora, ¿no? Bueno, hay cosas que ya, bueno, son cosas políticas bien, por eso decimos que la política no es bien vista, ¿no es cierto? La política, todos dicen, no quiero ser político porque es bien complicado meterse a la política. La política en sí no es mala, la política. Hacer política no es mala, es un bien, es un servicio que una persona puede hacer a su país, ¿no es cierto? Pero los políticos hacen ver mal a la política, ¿no es cierto? La política es buena, la política es un acto de servicio que uno se dedica a hacer y servir a tu país, ¿sí? Ayudar a tu país a hacer política, ¿no es cierto? Pero los políticos han hecho a lo largo del tiempo, estoy hablando, ¿no es cierto? No es años, sino en todo el tiempo, desde hace años, los políticos han deshecho este país, ¿no es cierto? Han desarmado este país. ¿Quiénes han hecho ver mal a la política? Pues mucha gente no quiere, no quiero ser político, soy apolítico, no me gusta meterme a la política, porque es bien sucia, dicen, ¿no? ¿Quiénes hacen ver malas veces? Los actores, ¿no es cierto? Los políticos, las personas, los politiqueros, los que hacen corrupción, todas esas cosas en vez dañan la política. La política en sí es un acto de servicio que una persona puede hacer para su país. Pero los políticos hacen ver mal a la política, esos politiqueros, o sea, que con actos de corrupción saquean nuestro país, ¿no es cierto? En sí la política, repito, en sí la política es un acto de servicio que una persona puede hacer para su país. Pero muchas personas se meten a la política